La figura histórica de Jesús. Breve reseña sobre quién fue Jesús de Nazaret, su relevancia en la historia del cristianismo y en la historia mundial. Contextualización de la época histórica en la que vivió. El Jesús histórico vs el Jesús mítico. ¿Quién fue el Jesús real? Análisis de las diferencias entre el Jesús histórico y la imagen mitificada de Jesús. Influencia de la mitología en la formación de su figura a través de los siglos. Los evangelios y las fuentes históricas. Los 4 evangelios canónicos y otros textos apócrifos. La autenticidad de los evangelios y su relación con los hechos históricos. Testimonios de historiadores contemporáneos como Flavio Josefo y otros escritos no bíblicos. La infancia de Jesús, el misterio de los años perdidos. Análisis de las pocas referencias a su infancia en los textos bíblicos. Teorías y especulaciones sobre los años perdidos de Jesús. ¿Qué sabemos de su vida entre los 12 y los 30 años? Jesús en los evangelios, la figura divina y humana, el milagro de la curación, la resurrección de los muertos y su poder divino. La enseñanza moral y espiritual de Jesús, el sermón del monte, las parábolas y su mensaje de amor, perdón y salvación. La crucifixión y la resurrección, análisis teológico e histórico. Las teorías alternativas y las conspiraciones históricas. Teorías que sugieren que Jesús fue un líder político, un revolucionario o incluso un maestro esotérico. La hipótesis de Jesús como un personaje que se desenvuelve en un contexto de rebelión contra el Imperio Romano. El impacto de la visión gnóstica y otras interpretaciones no ortodoxas de la vida de Jesús. El legado de Jesús a través de los siglos. Cómo se ha interpretado y adaptado la figura de Jesús en diferentes culturas, religiones y movimientos a lo largo de la historia. La influencia de Jesús en el arte, la filosofía y las ciencias sociales. El misterio del linaje de Jesús. Investigaciones sobre la descendencia de Jesús. ¿Tuvo Jesús descendencia? El Santo Grial y su vínculo con las leyendas arturianas y las tradiciones medievales. La controversia de los evangelios apócrifos y los textos ocultos. El impacto de descubrimientos como los evangelios de Nag Hammadi, el evangelio de Judas y otros textos prohibidos. El debate sobre los textos apócrifos y su posible revelación de la verdadera historia de Jesús. Jesús como figura central en el cristianismo y el desafío contemporáneo. La evolución de la figura de Jesús en la teología cristiana moderna. El papel de Jesús en la sociedad actual y su influencia en los debates religiosos y éticos contemporáneos. Conclusión, más allá del mito, la búsqueda de la verdad. Reflexiones finales sobre la complejidad de la figura de Jesús de Nazaret. ¿Es posible conocer la verdadera historia de Jesús? El impacto de Jesús en la vida de millones de personas y su legado perdurable a través de la historia. Este sería el esquema general de un mensaje de más de 5.000 palabras. Para profundizar en cada uno de estos puntos, podría desarrollarse un contenido extenso, considerando tanto las fuentes históricas y teológicas, como las especulaciones y teorías alternativas que han surgido sobre su vida y mensaje. ¿Te gustaría que profundice en algún apartado específico de este esquema o que empiece a desarrollar el contenido de esta manera? La figura histórica de Jesús. La figura de Jesús de Nazaret es una de las más influyentes en la historia de la humanidad. En el cristianismo, Jesús es considerado como el Hijo de Dios, el Mesías prometido y el Salvador de la humanidad. No obstante, más allá de la dimensión religiosa, Jesús fue un hombre real que vivió en un contexto histórico específico. Las enseñanzas y la vida de Jesús han dejado una huella indeleble en la cultura, la moral, la filosofía y las religiones del mundo entero. Históricamente, Jesús vivió entre circa 4 a.C. y 30 a 33 d.C. en la región de Judea, en el Imperio Romano. Este periodo fue un tiempo de gran agitación política y social en la zona, marcado por las tensiones entre los dominadores romanos y las luchas internas de los pueblos judíos. Jesús nació en un contexto de expectativas mesiánicas, donde muchos esperaban un líder que liberara a Israel del yugo romano.
Las fuentes sobre su vida provienen principalmente de los evangelios, escritos por seguidores de Jesús varias décadas después de su muerte. Aunque los evangelios contienen relatos de su vida y enseñanzas, la interpretación de estos textos y su autenticidad histórica han sido objeto de debate durante siglos. El Jesús histórico vs el Jesús mítico. Uno de los debates más persistentes acerca de Jesús es la diferencia entre el Jesús histórico y el Jesús mítico. El Jesús histórico hace referencia al personaje real que vivió en la Palestina del siglo I, mientras que el Jesús mítico es el Jesús que ha sido moldeado por las creencias religiosas y las tradiciones a lo largo de los siglos, agregándose mitos y leyendas sobre su divinidad, milagros y resurrección. El Jesús histórico. El Jesús histórico es un hombre que nació en un contexto judío en la región de Judea, bajo dominio romano. Su vida estuvo marcada por su mensaje radical de amor, perdón y la llegada del reino de Dios. En los evangelios, se le presenta como un predicador carismático que se enfrentó a las autoridades religiosas de su tiempo y que fue crucificado por su mensaje subversivo. Aunque los evangelios no son textos puramente históricos, hay suficientes evidencias y referencias de autores contemporáneos como Flavio Josefo y Tácito que sugieren que Jesús fue una figura real y que murió bajo el gobierno de Poncio Pilato. El Jesús mítico. El Jesús mítico, por otro lado, es una construcción teológica y cultural que se desarrolló a lo largo de los siglos. Este Jesús es el que realiza milagros sobrenaturales, resucita de entre los muertos y es adorado como el Hijo de Dios. La imagen de un Jesús divino, sin pecado, capaz de hacer milagros y sanar a los enfermos, ha sido parte integral del cristianismo desde sus inicios. Pero muchos estudiosos creen que estos elementos no corresponden necesariamente a un Jesús histórico. La creencia en su divinidad y milagros no fue universal en los primeros siglos del cristianismo. Los primeros cristianos lucharon con la cuestión de la naturaleza de Jesús. ¿Era solo un hombre? ¿Era solo un Dios? La doctrina de la divinidad de Jesús fue formalizada siglos después de su muerte en los concilios ecuménicos, particularmente el Concilio de Nicea, 325 después de Cristo. Los evangelios y las fuentes históricas. Los evangelios son los textos más importantes sobre la vida y enseñanzas de Jesús. Existen 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos relatos fueron escritos entre 40 y 70 años después de la muerte de Jesús, lo que plantea preguntas sobre su precisión histórica y la posible distorsión de los hechos. Además, hay otros evangelios que no fueron incluidos en el Nuevo Testamento, conocidos como evangelios apócrifos, como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas y el Evangelio de María Magdalena. Los evangelios canónicos. Evangelio de Mateo es uno de los primeros textos en el Nuevo Testamento y se enfoca en presentar a Jesús como el Mesías prometido en las Escrituras hebreas. A menudo se le ve como un puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Evangelio de Marcos se cree que es el primero en ser escrito y presenta a Jesús como un servidor sufriente, destacando su sufrimiento y muerte en la cruz. Evangelio de Lucas tiene un enfoque universalista, mostrando a Jesús como el Salvador de todos, especialmente de los marginados y los gentiles. Evangelio de Juan presenta una visión más teológica de Jesús, destacando su naturaleza divina y su relación única con Dios. Fuentes históricas. Más allá de los evangelios, algunos historiadores de la época mencionan a Jesús, lo que aporta evidencia histórica sobre su existencia. Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, menciona a Jesús en sus antigüedades judías, aunque algunos estudiosos argumentan que pasajes clave pueden haber sido interpolados por cristianos posteriores. Tácito, un historiador romano, también menciona a Jesús en sus escritos, confirmando que fue crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato. La infancia de Jesús, el misterio de los años perdidos.
Uno de los mayores misterios sobre la vida de Jesús es lo que ocurrió durante sus primeros años de vida. La Biblia es relativamente silenciosa sobre su infancia, con pocas menciones en los evangelios de Mateo y Lucas. Según estos relatos, Jesús nació en Belén y fue visitado por los pastores y los reyes magos. Sin embargo, a partir de los 12 años, no se sabe mucho sobre su vida hasta que comienza su ministerio público a los 30 años. Los años perdidos. El periodo conocido como los años perdidos de Jesús ha dado lugar a muchas especulaciones. Algunos sugieren que Jesús viajó a lugares como India, Egipto o Persia, donde pudo haber estudiado las religiones y filosofías orientales, lo que podría haber influido en sus enseñanzas. Sin embargo, no existen pruebas históricas que respalden estas teorías, y los evangelios no mencionan estos viajes. Jesús en los evangelios, la figura divina y humana. Uno de los aspectos más fascinantes de la figura de Jesús es la tensión entre su humanidad y su divinidad. Los evangelios nos presentan a un hombre que se enfrenta a los problemas de la vida humana, pero también a un ser con un poder sobrenatural que realiza milagros y predice su propia resurrección. El milagro de la curación. A lo largo de los evangelios, Jesús realiza numerosos milagros, desde sanar a los ciegos y leprosos hasta resucitar a los muertos. Estos milagros son presentados como signos de su autoridad divina y de su capacidad para traer el reino de Dios a la tierra. La crucifixión y la resurrección. El evento culminante de la vida de Jesús es su muerte en la cruz y su resurrección. Los cristianos creen que la crucifixión de Jesús fue un sacrificio por los pecados de la humanidad, y su resurrección representa la victoria sobre la muerte y el pecado. La resurrección es el fundamento de la fe cristiana y el centro de la teología cristiana. Las teorías alternativas y las conspiraciones históricas. A lo largo de los siglos, se han propuesto muchas teorías alternativas sobre la vida de Jesús. Algunas de las más conocidas incluyen la idea de que Jesús no murió en la cruz, sino que sobrevivió y escapó a otros lugares, como el misterioso linaje de Jesús y su conexión con el Santo Grial. Estas teorías se han popularizado en libros, películas y documentales, pero rara vez están respaldadas por pruebas históricas sólidas. Este es solo el comienzo de un extenso análisis sobre la historia de Jesús. Para completar el texto de 5.000 palabras, se continuarían desarrollando los puntos restantes, abordando los legados culturales, las conspiraciones históricas, y las interpretaciones contemporáneas de la figura de Jesús. Si deseas que continúe con los siguientes apartados, o si prefieres que me enfoque en algún tema en particular, no dudes en indicarlo. El legado de Jesús a través de los siglos. El impacto de Jesús de Nazaret no se limita únicamente a la religión cristiana, sino que su legado ha sido fundamental en la formación de la moral, la filosofía y el pensamiento occidental. A lo largo de la historia, Jesús ha sido visto como un modelo de compasión, sacrificio y amor, pero también como un líder revolucionario que desafió las estructuras de poder de su tiempo. El impacto en la cultura occidental. La figura de Jesús y su mensaje de amor y sacrificio se han convertido en uno de los pilares de la civilización occidental. Sus enseñanzas sobre la misericordia, la compasión y la justicia social han influenciado profundamente las leyes, las normas éticas y las concepciones de la dignidad humana en muchas sociedades a lo largo de los siglos. Desde las cruzadas hasta la Reforma Protestante y la creación de instituciones como los hospitales y las universidades, el cristianismo ha dejado una huella imborrable en la cultura occidental. Jesús y el arte. En el arte, Jesús ha sido una fuente constante de inspiración para pintores, escultores y músicos. Desde las pinturas renacentistas de Leonardo da Vinci y Miguel Ángel hasta las composiciones musicales de Bach y Handel, Jesús ha sido una figura central en el arte religioso. Las representaciones de la Pasión de Cristo, los milagros y la Última Cena son algunas de las escenas más icónicas que se han representado en la historia del arte.
Estas representaciones, aunque estilizadas, ayudan a transmitir la divinidad y humanidad de Jesús. Jesús y la filosofía. Las enseñanzas de Jesús también han tenido un gran impacto en la filosofía, especialmente en la ética. Filósofos como Agustín de Hipona, Tomás de Aquino y René Descartes han desarrollado ideas sobre la moral y la naturaleza humana que están profundamente influenciadas por los principios enseñados por Jesús. La idea de la redención humana a través del sufrimiento y el sacrificio tiene paralelismos con muchas corrientes filosóficas que consideran la trascendencia como una forma de superación personal. El misterio del linaje de Jesús. Una de las historias más fascinantes y debatidas sobre Jesús es la cuestión de su linaje y descendencia. Desde la Edad Media hasta la actualidad, se han formulado diversas teorías que sugieren que Jesús podría haber tenido descendencia, lo que ha dado lugar a numerosas especulaciones y mitos. La teoría del Santo Grial. Una de las leyendas más populares es la del Santo Grial, el cáliz que, según algunas tradiciones, fue usado por Jesús durante la última cena y que posteriormente habría sido buscado por los caballeros templarios. Se ha sugerido que el Santo Grial no es solo un objeto físico, sino un símbolo de la descendencia de Jesús. De acuerdo con algunas interpretaciones, Jesús habría tenido una familia secreta y su linaje habría continuado a lo largo de las generaciones. Esta teoría fue popularizada en gran parte por el libro El Código da Vinci de Dan Brown, aunque no hay pruebas históricas que respalden esta afirmación. ¿Tuvo Jesús descendencia? A pesar de la fascinación por la teoría del linaje de Jesús, la Biblia no menciona que Jesús tuviera hijos. Sin embargo, algunas teorías alternativas sugieren que, al igual que otros líderes carismáticos de la época, Jesús pudo haber tenido una familia secreta para proteger su legado. Sin evidencia concreta, estas teorías siguen siendo especulaciones. La controversia de los evangelios apócrifos y los textos ocultos. A lo largo de la historia, se han descubierto muchos textos antiguos que no fueron incluidos en el Nuevo Testamento. Estos evangelios apócrifos ofrecen diferentes perspectivas sobre la vida y enseñanzas de Jesús, algunas de las cuales no concuerdan con los relatos tradicionales en los evangelios canónicos. Evangelios apócrifos. Los evangelios apócrifos son aquellos que no fueron aceptados en el canon oficial del Nuevo Testamento, pero que ofrecen relatos alternativos sobre la vida de Jesús y sus seguidores. Algunos de los más conocidos incluyen el Evangelio de Tomás, un texto gnóstico que consiste en una colección de 114 dichos de Jesús. A diferencia de los evangelios canónicos, este evangelio no describe su vida o milagros, sino que se centra en sus enseñanzas espirituales, destacando la importancia del conocimiento secreto y directo de Dios. El Evangelio de Judas. En este evangelio, se presenta a Judas Iscariote no como un traidor, sino como alguien que estaba cumpliendo el destino divino al entregar a Jesús. Esta visión radicalmente diferente del traidor ha generado un gran debate sobre la naturaleza de la traición y la salvación. El Evangelio de María Magdalena. Este Evangelio presenta a María Magdalena no solo como una discípula cercana de Jesús, sino como una líder importante en el movimiento cristiano primitivo, lo que contrasta con su representación en los Evangelios canónicos como una mujer pecadora. Los textos de Nag Hammadi. En 1945, un grupo de campesinos egipcios descubrió una serie de manuscritos antiguos en una cueva cerca de Nag Hammadi. Estos textos, conocidos como los Evangelios gnósticos, ofrecen una visión alternativa del cristianismo, con énfasis en el conocimiento oculto, gnosis, y la interpretación simbólica de los relatos de Jesús. Entre los textos más conocidos se encuentran el Evangelio de Felipe y el Evangelio de la Verdad, que presentan a Jesús como un maestro esotérico que transmite enseñanzas secretas a sus discípulos más cercanos. Jesús como figura central en el cristianismo y el desafío contemporáneo. En la actualidad,
La figura de Jesús sigue siendo central no solo para el cristianismo, sino también para las discusiones sobre el sentido de la vida, la moralidad y el propósito humano. A medida que el cristianismo ha evolucionado, las interpretaciones sobre la naturaleza de Jesús han variado, pero su mensaje fundamental de amor, perdón y salvación sigue siendo el núcleo del cristianismo. El desafío contemporáneo. En la sociedad contemporánea, la figura de Jesús enfrenta diversos desafíos. Por un lado, muchos creyentes luchan por mantener viva la dimensión espiritual de su mensaje en un mundo cada vez más secular y materialista. Por otro lado, los estudios académicos y la crítica histórica continúan analizando y cuestionando la autenticidad de los relatos tradicionales sobre Jesús, lo que ha dado lugar a nuevos enfoques sobre su vida y enseñanzas. En un mundo que avanza rápidamente hacia la globalización y el pluralismo religioso, las interpretaciones de Jesús se multiplican. Algunas personas lo ven como un maestro moral, otros como un líder político revolucionario, y otros como una figura esotérica que enseñó secretos divinos ocultos. Sin embargo, más allá de las interpretaciones, la figura de Jesús sigue siendo un símbolo de esperanza, justicia y amor para millones de personas en todo el mundo. Más allá del mito, la búsqueda de la verdad. La figura de Jesús de Nazaret sigue siendo un enigma fascinante, un punto de convergencia entre la historia y la fe, entre la divinidad y la humanidad. Mientras que las fuentes históricas sobre su vida son limitadas y fragmentadas, el impacto de su enseñanza ha sido profundo e irreversible, dejando una marca indeleble en el pensamiento y la cultura mundial. La búsqueda de la verdadera historia de Jesús, más allá del mito y la leyenda, es un desafío continuo para los estudiosos, los teólogos y los creyentes. Sin embargo, lo que parece claro es que, independientemente de las diversas interpretaciones y teorías, el mensaje de Jesús, un mensaje de amor, compasión y redención, sigue siendo relevante en los corazones de millones de personas hoy en día. Y esa es, tal vez, la verdad más poderosa que sobrevive más allá de cualquier mito.